Ah, ¿Se ve, chicos, la pantalla o no? todavía no. Todavía no. Dame un segundo. Ahí está. Oh, se fue. Ahí va de nuevo, va de nuevo. ¿Ahí estamos? Sí, ahora sí. Bueno, la clase de hoy lo que vamos a ver es cristalización y recristalización. Dame un segundito. Bueno, la cristalización es una técnica de separación muy utilizada, que lo que buscamos en esta técnica, como bien dice la palabra, es obtener sólidos cristalinos. Para obtener estos sólidos cristalinos podemos partir de un gas, de un líquido o de una solución. Por lo general lo que se hace es se parte de una solución en donde lo que se busca es hacer que el enarito precipite. Disculpen un momento. Denme un segundo, si no callo el celular, seguramente me van a volver a llamar e interrumpir. La recristalización, en cambio, es una técnica en donde vamos a partir de sólidos cristalinos, vamos a buscar un disolvente apropiado, lo vamos a disolver en caliente, para luego hacer que vuelvan a cristalizar y precipitar. Lo que nos sirve esta técnica es obtener cristales más puros que los de partida, ¿sí? Esta técnica es muy utilizada, o sea, la encontramos en todo método que tiene por resultado un compuesto sólido, sea en polvo, cristal, las drogas, etc. Se utiliza para compuestos que obtenemos de la naturaleza, como la sal, como el azúcar, o compuestos de síntesis, en donde lo que tenemos que hacer es separar el compuesto deseado de las impurezas que traen normalmente con ella. ¿Por qué decimos que la cristalización es una muy buena técnica de separación? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de sólidos cristalinos, cuando veíamos puntos de fusión? Y explicábamos que estas redes cristalinas son unas redes, es muy selectiva la formación de las redes cristalinas, en donde no cualquier átomo, molécula o ion formaba estas redes cristalinas, sino que para poder encastar en ella tenía que tener una forma determinada. Esto lo hace selectivo, dejando todas las que son impurezas fuera de la red cristalina. Por eso se utiliza mucho para purificar. No cualquier átomo, átomo ion va a entrar, sino que esto se va a generar capa por capa, uniéndose siempre moléculas o átomos que tienen una determinada forma. Por eso es muy bueno como método para purificar. Muchas veces es posible, esto es importante, que se puede purificar de forma selectiva una solución saturada. Lo que hacemos es sembrar unos cristales. ¿Por qué? Por nosotros sembramos unos cristales, es como le explicaba recién. El cristal ese que se siembra va a empezar a traer moléculas o átomos de la misma especie que se van a ir uniendo de forma muy precisa y van a ir generándose núcleos que van creciendo capa a capa. Entonces va a pasar de la fase soluble, o sea, de la solución, a formar este sólido y a precipitar cuando tenga un determinado tamaño. Bueno, acá vamos a ver un poquito este gráfico. Bien, en este gráfico que tenemos dos zonas bien definidas y una curva de saturación. La zona insaturada es cualquier solución en donde se puede seguir agregando más soluto y se va a disolver. Supongamos que tenemos un vaso con agua y le agregamos azúcar. Estamos en una zona de que podemos seguir agregando azúcar y se va a disolver tranquilamente. Esa es una zona insaturada. Tenemos la capacidad de seguir disolviendo a medida que vamos agregando. Hasta que llegamos a un punto que es la zona de saturación, la curva de saturación. A esta temperatura y a esta concentración, este volumen de solvente tiene la mayor capacidad de soluto que puede disolver. O sea que si agregamos un poquito más, no se disuelve, va a precipitar. No sé si vieron alguna vez, tienen una taza, le ponen azúcar, y por más que revuelva ven que abajo queda el azúcar. ¿Por qué? Porque se saturó. Ya no tiene la capacidad de seguir disolviendo. Esta es la zona de sobresaturación. En esta zona, ese volumen de líquido tiene mayor cantidad de soluto que el que puede disolver. Entonces, en esta zona es cuando se producen las precipitaciones. Fíjense, acá abajo les voy a explicar, en este gráfico, cómo se produce. Para que una cristalización sirva, lo más importante es que el solvente que vayamos a elegir disuelva mucho en caliente y poco en frío, ¿sí? Siempre que buscamos un solvente vamos a buscar esta particularidad, que en caliente y sobre todo al punto de ebullición disuelva mucha cantidad de este soluto y a temperaturas bajas disuelva muy poquito.
Entonces nosotros vamos a partir de una solución que vamos a estar cerca de la zona de saturación. Vamos a estar en el punto a esta concentración y a esta temperatura. Vamos a ir disminuyendo la temperatura hasta lograr llegar al punto B, que es una temperatura a donde entramos en la zona de sobresaturación. O sea que ese líquido está sobresaturado. Tiene más cantidad de soluto del que puede disolver. Entonces lo que empieza a pasar es que caen esos cristales, precipitan. Toda esta es la cantidad de cristales que vamos a obtener nosotros. Fíjense acá, tenemos una tablita que nos muestra distintos compuestos y sus solubilidades en, por ejemplo, la acetamida en etanol. A 20 grados solamente se disuelve 25 gramos en 100, a 60 grados se disuelve 257 gramos en 100, o sea que tiene mucha solubilidad en caliente y poco en frío. El ácido benzoico en agua, a 25 se disuelve solamente 0,56 gramos y a 100 grados 5 gramos. El ácido succínico en agua también pasa lo mismo, muy poquita solubilidad en frío, pero en caliente tenemos una solubilidad apreciable. Hay distintos tipos de cristalización. El más común es el de enfriamiento, que es el que expliqué yo recién. Otro es por evaporación. Supongamos que tenemos un soluto que es muy soluble tanto en frío como en caliente. Lo que podemos hacer para recuperar esos cristales es evaporar el solvente. Otro es por extracción química. Esto puede ser, por ejemplo, el nitrato de plata. Una solución de nitrato de plata, si la hacemos reaccionar con una solución de cloruro de sodio, lo que se nos forma es un precipitado, vamos a ver una turbidez blanca, que es la formación del cloruro de plata. ¿Sí? Es otra forma de obtener cristales. Cristalización por saltinado, esto se usa mucho para lo que es para obtención de proteínas, para separar proteínas de soluciones, en donde lo que se hace es agregar sal a la solución, en donde la proteína deja de ser más soluble en líquido y se empieza como a unir entre ellas hasta llegar a un cierto tamaño que precipita. Cristalización al vacío es similar a por enfriamiento, nada más que como utilizamos vacío, la temperatura de evaporación va a ser mucho menor, así que ahorramos energía con este tipo de cristalización. ¿Para qué se usa la cristalización? Mucho. Por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos que la separación de mentol en aceite esencial de menta, obtención del azúcar, de la sal, purificación de ácido benzoico, aminoácido, para la industria farmacéutica, los agroquímicos también. Necesitamos hacer distintas etapas de cristalización para obtener un producto final con un determinado grado de pureza, que es el que nosotros deseamos. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? Bueno, una de las ventajas principales es que es muy selectivo y podemos obtener productos con 99% de pureza. También que lo que obtenemos finalmente son sólidos con un tamaño determinado, o sea, sólidos cristalinos, que como nosotros controlamos las condiciones en las que esos cristales van a precipitar, tienen un tamaño que una vez que se secan, directamente pueden envasarse y comercializarse. Eso es una buena ventaja. ¿Qué más? Desventajas, podemos cristalizar de un compuesto a la vez, no podemos hacer mucha cristalización, no podemos purificar muchos compuestos a la vez. Eso sería una desventaja de esta técnica. Y bueno, vamos a entrar a lo que es el proceso. Carlos, si vos querés acotar algo, ningún problema, anda acotando. Sí, yo quería acotar algo con respecto a volver a la gráfica, a la primera gráfica. Vamos, no. La curva roja es lo que sería la curva de solubilidad del compuesto. Por eso hay un montón de compuestos que presentan ese tipo de curva, es decir, casi exponencial, sobre todo en, digamos, en química orgánica, ¿tá? Pero es digamos, es lo que vamos a encontrar o lo que se puede determinar en el laboratorio es, digamos, esa gráfica para de ahí diseñar
el proceso de recristalización o cristalización de ese soluto, de ese analito que yo quiero purificar. Bueno. ¿Cómo partimos? ¿Cómo empezamos la cristalización? Primero es que vamos a obtener una sustancia impurificada. Lo que vamos a utilizar es la mínima cantidad de solvente para disolver esta cantidad de muestra. A ver, los recursantes, ¿por qué utilizamos la mínima cantidad de solvente? Alguien que acote. Tenemos muchos recursantes, pero son... Alguien escribió... Traten de, si pueden hablar, porque cuando estamos dando clase es difícil ver los chats. O sea, yo no los tengo abiertos el chat. Está bueno que... No, yo los tengo, están preguntando por segundo parcial. Ah, dan en cualquiera de ellos. Chicos, Sí. falta. Si prestamos atención a clase, vamos a llegar bien el segundo parcial. Nadie contesta. Bueno, seguimos entonces. Bueno, la idea del proceso es disolver la muestra impurificada en una mínima cantidad de solvente a la temperatura de ebullición, ya que a esta temperatura el solvente va a disolver la mayor cantidad de soluto. ¿Sí? A ver si es esto. Bien. Una vez que se disuelve, o sea, se lleva la muestra junto con el solvente de ebullición, se disuelve todo, se le agrega unos mililitros más, calculamos la cantidad justa de solvente, lo ponemos en ebullición. Una vez que esté en ebullición, le vamos a agregar un poquito más de ese solvente. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener pérdidas del solvente que se nos va evaporando. ¿Qué pasa si se nos evapora el solvente y tenemos el volumen justo? Se va a producir una sobresaturación y empezar a cristalizar, o sea, se va a empezar a precipitar cristales. Bien. Muy bien, eso es lo que pasa. Si se nos evapora algo de solvente y tenemos el volumen justo, hay cristales que no se van a disolver, entonces pueden quedar adheridos y vamos a estar perdiendo material, que es lo importante para nosotros, recuperar la mayor cantidad de ese producto recristalizado. Si tenemos una muestra coloreada, para poder retirar ese color que se produce, podemos utilizar el carbón activado. De esto tenemos que poner poquita cantidad, porque el carbón activado no solamente va a atrapar sustancias coloreadas, sino que también puede retener la muestra. Entonces, si ponemos mucha cantidad, vamos a perder nuestro soluto, que es lo que no queremos evitar. Cuando se agrega el carbón activado a la muestra, no se tiene que tener en ebullición, porque puede saltarnos y proyectar eso en la cara. Siempre se saca de ebullición, se agrega el carbón activado, se agita bien y luego se vuelve a poner en ebullición y se filtra. Profe, una consulta con respecto al carbón activado. Yo entiendo que saque el colorante. ¿Qué pasaría si el colorante es el compuesto que queremos extraer? Y no le vas a poner carbón activado, simplemente vas a dejar que se solubilice y filtrar si tiene impurezas. Sí, tiene razón. ¿Cómo? Tiene razón, tiene razón. Profe, una consulta. Sí, sí. ¿Qué pasaría si ponemos cantidad de menos de carbón activado? Si tenemos mucho contaminante con color y ponemos y vemos que reduce el color pero no lo saca todo, le podemos agregar más carbón activado, pero vamos a ver. Si es lo que le da color es una impureza, sí le podemos agregar más carbón activado para que saque estas impurezas. Si se queda ahí en el filtro, no, va a quedar filtrado. Creo que pregunta, porque una preguntita de las del parcial, o sea, las del Sí. parcial que subieron a autogestión, decía que qué pasaba si se agregaba de más y qué pasaba si se agregaba de menos. Bueno, si se agrega de más, justamente puede retener muestra, analito, que es lo que a nosotros nos importa recuperar en su mayor cantidad. Y se agrega de menos, y a lo mejor va a quedar alguna impureza soluble. O sea, la idea es agregar hasta sacar el color, si la impureza es la que genera color. Disculpen que me meta, pero ahí puede ser que el colorante, después cuando se generen los cristales por la baja de la temperatura, quede el colorante ocluido o absorbido en el sólido cristalizado, con lo cual me sigue impurificando.
Y sobre todo, si nosotros ustedes piensen que quieren cristalizar algo que es como compuesto puro en compuesto transparente o blanco. Y el colorante tiene un color rojo y ustedes lo precipitan y le va a dar una especie de color rosita o rosado. Entonces, si lo quieren vender, pero esto es, digamos, o sea, piensen también como proceso para, digamos, llegado el momento de vender lo que ustedes necesitan cristalizar. Por eso están diseñando o se les está explicando el proceso de cristalización para que después, llegado el momento, si hace falta, lo puedan, digamos, efectuar y obtener, digamos, justamente los cristales lo más puros y limpios posibles. Bien. Una vez que se disuelve todo, que le sacamos el color si es que tiene, lo que hacemos es filtrarlo para retener toda impureza que no sea soluble. Si agregamos carbón activado, ese carbón activado debe quedar en ese filtro en caliente. Y nos van a quedar la solución sin impurificaciones insolubles. Una vez que nosotros eliminamos las impurezas insolubles, lo que hacemos es dejar enfriar para que se nos formen estos cristales. Una vez que se nos forman los cristales, filtramos estos cristales y vamos a tener por un lado los cristales y por el otro lado las aguas madres, que estas aguas madres van a estar saturadas de impurezas más soluto del cual no va a precipitar. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que a determinada temperatura estas aguas madres se saturaban con una cierta cantidad de soluto? En realidad el solvente a una temperatura se satura con una cierta cantidad de soluto. Esta cantidad de soluto no la podemos extraer por recristalización, sino que queda en las aguas madres. Si queremos recuperarlo, tenemos que buscar otra técnica para extraerlo. Con respecto a lo que es el tamaño de los cristales, varía mucho con el tiempo de enfriamiento. Si nosotros les damos un enfriamiento lento, vamos a obtener cristales grandes. Pero con el inconveniente que en estos cristales grandes va a quedar aguas madres ocluidas dentro. Si nosotros enfriamos rápidamente estos cristales, vamos a tener cristales mucho más chiquitos. Si enfriamos la solución rápido, obtenemos cristales mucho más chiquitos que van a tener agua madre en la superficie. Lo ideal es un tiempo de enfriamiento que nos dé unos cristales intermedios, ni muy grandes que tengan agua madre fluidas por dentro, ni muy chiquitos que tengan muchas aguas madres por fuera. Ideal es algo intermedio. Si queremos purificar los que tienen agua madre adentro, o sea, cristales grandes, tenemos que volver a recristalizar. En cambio, en los cristales pequeños, que lo que ha quedado es en la superficie agua madre, lo que hacemos es enjuagarlo con pequeñas porciones de solvente puro y frío. Ideal es que esté frío para que no lo solubilice, no me siga solubilizando ese compuesto. Profe, una consulta. Sí. Lo ideal sería trabajar el enfriamiento dejando la muestra a temperatura ambiente o utilizando algún método para que se enfríe un poco más rápido. Depende del tipo de compuesto que vayas a utilizar. Hay veces que la temperatura ambiente está bien y tenés cristales de un tamaño que te sirven, pero por lo general, por una cuestión de solubilidad, mientras más baja la temperatura vas a obtener mayor precipitación. Vas a obtener mayor cantidad de cristales. A lo mejor te conviene llevarlo, ponerlo en un recipiente con hielo, con frío, donde vas a lograr disminuir más esa temperatura y vas a tener mayores cristales que precipitan que a 20, 25 grados. Yo ahí quiero aportar que también hay una relación de costos, ¿no? Porque ¿a qué me hago referencia? Ustedes piensen que si estamos cristalizando un producto, habría que ver cuál es el costo que tiene ese producto. Entonces, si es un costo elevado, capaz que enfriar digamos, la solución para que la cristalización sea más efectiva y más rápida, no sea un costo tan elevado, digamos, en cuanto a dejarlo a temperatura ambiente para que la precipitación, digamos, se haga bastante lenta y demore mucho más tiempo. Entonces, acá hay que empezar a jugar también, tengan presente eso. Los ingenieros químicos analizamos costos.
los procesos. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, no hay una solución única para cada proceso de separación o purificación. Hay pautas que hay que analizar y esas son las consideraciones que nosotros le estamos transmitiendo en el día de hoy. Y también cuando hablamos del grado de pureza de un compuesto, tenemos que ver si el grado de pureza que buscamos es realmente rentable por las pérdidas y el costo que nos lleva a tener ese grado de pureza en lo que estamos buscando nosotros. Mientras más pureza, más proceso de cristalización, más etapas, entonces va a elevar el costo de ese producto. Las distintas etapas de cristalización, arrancamos con la elección del disolvente, vamos a disolver a temperatura, por lo general es a temperatura de ebullición de ese disolvente. Vamos a hacer un filtrado para retener todo compuesto no soluble, se va a enfriar la solución, se va a filtrar en frío, se lavan los cristales, se secan y después de ahí podemos determinar el rendimiento y la pureza de este proceso. Cada una de estas. Bueno, lo que es la acción del disolvente, a mi criterio lo principal que tenemos que tener en cuenta es que disuelva mucho en caliente y poco en frío. Ese sería el disolvente a utilizar. Con respecto al solvente, recuerden que después tenemos que separar estos cristales de solvente, así que tiene que tener un punto de ebullición que esté por encima de los 60 grados, pero por lo menos 10 grados por debajo del punto de fusión. ¿Por qué? Si yo tengo un solvente que está muy cercano al punto de fusión del sólido que quiero recristalizar, cuando estoy calentando el polvo, se me funde este sólido. Nos genera como un tipo de aceite en donde activa el sonido tuyo, porque alguien tiene los micrófonos abiertos, entonces activa tu sonido. Sí. Bueno, no sé qué... No, dale, continúa, si solamente recién corté. Ah, bien. Bueno, les decía que necesitamos tener un solvente que no sea muy cercano, que no tenga un punto de ebullición muy cercano al punto de fusión del compuesto que queremos recristalizar para que no se nos funda nuestro compuesto. La idea es recristalizarlo, no fundirlo. Los solventes más utilizados es el agua, el etanol, el éter etílico. ¿Qué otra característica debe tener este solvente? Que no reaccione con el soluto, que sea fácil de manipular, que sea volátil, que no sea tóxico, económico. Por eso si podemos usar agua siempre va a ser el mejor solvente porque cumple con todas estas condiciones: económico, dentro de todo es volátil, es fácil de manipular, no es tóxico. Acá tenemos un gráfico, una tablita. Disculpe, profe, una consulta. Sí. Ahí habla que no tiene que ser, que tiene que ser volátil pero no inflamable. Esas dos características no van unidas generalmente. O sea, si es volátil generalmente es inflamable. No. O sea, no siempre es así. O sea, que sea volátil e inflamable. Por ejemplo, la acetona. La acetona es volátil y es muy inflamable. Sí. También es un solvente que se suele usar. ¿Sí? Pusimos el tema de la inflamabilidad por el tema de la manipulación, para que, digamos, como concepto, estoy totalmente de acuerdo con vos, con Rafael, el asunto es que es así, es decir, la volatilidad va de la mano de la inflamabilidad de los compuestos orgánicos. Acuérdense que todos los compuestos orgánicos, digamos, tienen la característica de ser inflamables si tienen, digamos, un punto de ebullición o son compuestos muy volátiles. Pero la idea es justamente eso, que la idea es tener presente, por eso son conceptos, son pautas, o sea, no existe el solvente ideal de cristalización, ¿tá?
el solvente más barato, más común y más usado en algunos tipos de cristalización es el agua, ¿tá? Pero no es el ideal. ¿Por qué? Porque si yo quiero avanzar y, digamos, y sacar la mayor cantidad de agua posible para que precipite rápido, como es la técnica de vacío, ustedes saben bien que el agua les cuesta, digamos, necesitamos hacer bastante vacío para que poder sacarle, digamos, agua a esa muestra. Entonces, es un juego permanente de las condiciones de trabajo. O sea, no es que le estamos dando exactamente la receta. Continúe, profe. Seguimos. Bueno, acá hay una tablita, una serie holotrópica, en donde tenemos desde los compuestos menos polares hasta los más polares, los que no forman puente hidrógeno y los que sí van a formar puente hidrógeno, pero me parece que en esto va mucho lo que es la práctica para ver cuál es el mejor solvente a utilizar. Les voy a mostrar, voy a dejar de compartir un minuto, voy a compartir otra imagen. Me avisan si se ve la imagen o no. Todavía no. ¿Se ve? No. Denme un minuto. Vuelvo a compartir. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Bueno. Ah, qué bueno que está. Vamos a mirar un poquito más. Glutamato. ¿Se ve bien la gráfica? Sí, se ve. Esta es la gráfica, distintos compuestos orgánicos, solubilidad, esto es porcentaje en peso por 100 mililitros de solvente. Fíjense en que tenemos distintos tipos de gráficas donde podemos analizar acá un poquito y así. Por ejemplo, esta curva de acá abajo, que es el ácido fumárico, nos dice que este compuesto es poco soluble tanto en frío como en caliente. Fíjense en acá el porcentaje, es muy poquito soluble. Si yo utilizo este solvente para cristalizar este compuesto, voy a obtener muy poquita cantidad de cristales. Fíjense en esta gráfica que esto, a mi criterio, sería lo ideal. Es muy soluble en caliente, poco soluble en frío, o sea que si yo tengo una solución saturada donde enfriamos, vamos a obtener mucha cantidad de cristales. Este solvente sería un solvente muy bueno, vamos a obtener muchísima cantidad de cristales, muy pocos en las aguas magras. Fíjense en esta otra gráfica, esta curva de acá arriba, glutamato monosódico, que también, si analizamos, decimos, bueno, va a disolver mucha cantidad en caliente, menos cantidad. Si yo utilizo para cristalizar, voy a tener una cantidad considerable. ¿Qué problema veo en este tipo de solvente? A ver si alguien me acota algo. ¿Qué opinan de este tipo de solvente? ¿Es un buen solvente o no sería un buen solvente? ¿Y por qué? ¿Qué opinan? Por ejemplo, en esta gráfica yo utilizaría cristalización por evaporación del solvente. ¿Por qué? Porque me disuelve bastante poco, tanto en frío como en caliente. Si yo quiero cristalizar una gran cantidad del compuesto, voy a utilizar mucho volumen de solvente. Entonces, tampoco es un buen solvente para recristalizar. Pero quiero analizar. ¿Esto es buen solvente o no? ¿Alguien se anima a jugársela con algo? Están respondiendo en el chat. ¿Qué dicen? A ver, Carlos, léeme el chat, porque no lo tengo abierto. Tenemos que sobresaturarlo demasiado y perderíamos analito. ¿Por qué perderían analito? No está tan mal. Tampoco está tan bien. Tampoco Puede está ser tan que el agua madre
¿Puede ser que el agua madre quedaría con demasiado porcentaje peso? Perfecto. Tal cual. ¿Qué pasa con este? Fíjense que tiene mucha cantidad en las aguas madres, o sea que vamos a perder el nanito en esas aguas madres, ¿sí? Por eso, de esta tabla, el mejor solvente va a ser esta curva, en donde acá sí vamos a tener muchos cristales, y en las aguas madres vamos a tener poca cantidad de este soluto. Sí. Disculpen, que cosa, hay una pregunta. ¿Qué es un analito? El analito es la sustancia que yo quiero cristalizar, que yo quiero analizar, es decir, la sustancia que me interesa. Es el analito. Bien. Uy. Esta gráfica está muy buena justamente para poder analizar esto, los distintos tipos de curvas que podemos tener de distintos compuestos, la solubilidad de distintos compuestos. Y esta me pareció muy importante para analizar justamente el agua madre. En este solvente voy a tener un agua madre con mucha concentración de analito que vamos a perder. Por más que cristalice bastante, en las aguas madres queda bastante cantidad de ese analito. Y la idea de la recristalización es que cristalice la mayor cantidad y que quede la menor cantidad en las aguas madres. Seguimos. Dejo de compartir. Profe, una pregunta. Y en ese caso, o sea, sobre esa curva que estábamos analizando, ¿cuál sería el sistema mejor, más eficiente? El sistema más eficiente para recuperar esto que queda en las aguas madres. Claro, o sea, me refiero, en vez de usar por evaporación, o sea, en vez de usar por enfriamiento, que usar por evaporación, por ejemplo. Y puede ser, depende de cuáles sean los tipos de impurezas, pero puede ser por cualquiera de las técnicas que vimos, o mezcla de las técnicas que yo nombré anteriormente, a lo mejor por saltinado, o sea, agregar alguna sal para hacer que este compuesto sea menos soluble. ¿Qué otra puede ser? Esta puede ser una... Disculpa, ¿sabe el solvente? No. Ah, no dice, bueno, claro, el tema es eso. Tenemos que... Yo haría un salting out. ¿Qué es un salting out? A ver, ¿qué entendieron? A ver, pregunta, ¿qué entendieron por salting out? ¿Qué significa eso? ¿O qué? ¿Cómo sería la práctica de eso? Les comento que se usa más de lo que ustedes creen. Parece que no entendieron nada. Sería como añadir una sustancia a la que nuestro analito es muy afín y se va acumulando y forma como cristales más grandes. Lo que le entendí yo es que le agregaba sal a la solución. Recién cuando lo explico con proteínas, sí, dice que le agregaba sal hasta que llegaba a un punto que la proteína se aglomeraba. ¿Por qué le agrega sal? ¿Qué le agrega? O sea, a ver. Bueno, tiene una reacción la proteína con el sodio. No. ¿No? No. ¿Me ven que estoy haciendo que es no? ¿No? Supongamos, a ver, el tema. Supongamos que el solvente sea agua. ¿Está? Sabemos, la conocemos, todo el mundo conoce. Usamos el agua como solvente. Entonces, si tenemos un compuesto orgánico que es soluble en una proporción en agua, si yo le agrego cloruro de sodio o le agrego, por ejemplo, nitrato de amonio, que son sales muy solubles, que superan los 33, los 50 gramos por cada 100 mililitros, ¿qué hace? Esos compuestos o esos iones se van a solvatar de la molécula de agua, entonces van a, digamos, a sacarle agua de estabilización a la molécula orgánica. Entonces hace que esa molécula orgánica tenga menos agua para disolverse. Entonces precipita. Eso sería lo que se conoce como salting out o el agregado, digamos, de una sal. ¿Se entiende? ¿Y eso se ve reflejado en la curva de saturación, el agregado de una sal? No. En la curva de saturación vos lo que tenés simplemente es
solvente soluto o analito. ¿Está claro? No. Sí, es decir, existen curvas de, digamos, de solubilidad de varios compuestos, pero son muy complicadas y sobre todo se utiliza más que todo en la parte inorgánica. En parte orgánica no, porque en realidad en parte orgánica son moléculas, no son iones. En lo que pasa en la parte de solubilidad es el tema de iones, por ende en la parte inorgánica. En esto solamente vos lo que va a ver, esa gráfica en realidad, la gráfica que se está mostrando acá, simplemente no son una mezcla de 4 compuestos en solución, no, son 4 gráficas puestas en una sola. ¿Se entiende? Simplemente como para mostrar, explicar justamente los distintos tipos de solubilidad que presentan los compuestos orgánicos y cómo va a ser eficiente o no eficiente el proceso de cristalización de acuerdo, digamos, si el glutamato monosódico o el ácido adípico o el ácido fumárico. ¿Se entiende? Cri, 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 cri. Sí, profe, se entiende. Exacto. ¿Quién puso? Borghi Franco. O sea que se basaría en agregar compuestos más solubles para robar el agua. Exactamente. Me encantó esa frase. Le está afanando agua al compuesto orgánico. Bien. Sí, hacer más, se adhiere más a la sal, solvata, entonces le saca agua a ese compuesto, tal cual. Esa es la mejor definición, mira. Le roba agua al compuesto orgánico. Me encantó. Bueno, gracias. Uy. Después de compartir, volvemos. Creí que había metido la pata yo. No, está todo bien. Muy linda gráfica. Sí, está muy buena esa gráfica, la podemos incorporar al libro también. Porque sí, ahí seguro. Para analizar está muy buena. Preparación de la solución. ¿En qué preparamos la solución? ¿En qué tipo de elemento? Un Erlenmeyer adecuado al volumen que vamos a recristalizar, el volumen de solvente. ¿Por qué era necesario esto? A ver los recursantes. ¿Por qué el Erlenmeyer? Claro, porque usamos un Erlenmeyer. Primero, sí. Adecuado. Para que no se evapore de más, digamos, más disolvente del que, o sea, tratar de que se evapore la mínima cantidad de disolvente posible. Muy bien, justamente, si nosotros usamos algo con boca ancha, más cantidad de solvente se va a evaporar. El Erlenmeyer, por su forma, que tiene como el cosito inclinado, tiene una boca mucho más pequeña que un vaso precipitado, lo que hace vapor pega en esto y vuelve a condensar. Entonces tenemos menor cantidad de pérdida de solvente por evaporación. Y siempre tenemos que buscar de un volumen adecuado al volumen que vamos nosotros a utilizar de solvente, porque si es un Erlenmeyer de tamaño muy grande, también vamos a tener pérdida de evaporación por más que esté ahí dentro dando vueltas, ¿sí? Entonces siempre vamos a buscar un Erlenmeyer de tamaño adecuado, ni muy grande, ni muy chico, y obviamente el Erlenmeyer, no que tenga boca ancha para evitar pérdida del solvente por evaporación. Cuando preparamos la solución, agregamos la muestra sólida, le vamos a agregar el volumen que calculamos exacto de solvente y lo vamos a llevar a ebullición. Una vez en ebullición, lo que hacemos es agregarle siempre un poquito de más. ¿Por qué? Para compensar las pérdidas que podemos llegar a tener por evaporación. ¿Sí? ¿Sí? Pregunta. ¿Qué opinan si hay un calentamiento acelerado de esa solución? ¿Cri? Ni chat, ni responden. Se nos durmieron. Ahora que están pensando, dale tiempo para que piensen. Se pueden formar aceites o puede destruirse el soluto o el disolvente. En realidad descomposición no creo, pero sí se forma aceite, sí, totalmente de acuerdo. No creo que haya descomposición, pero sí, justamente al calentarse y el sólido no va a ser menos denso que excepto que sea menos denso que digamos que el solvente, pero normalmente va a estar precipitado, entonces nosotros lo vamos a estar agitando y si lo calentamos demasiado rápido, el vidrio va a estar a muy alta temperatura, entonces me va a producir
ya, digamos, que se funda ese soluto, con lo cual me produce aceite. ¿Y qué pasa? Disculpe, profe, ¿qué pasa si se me funde el compuesto? ¿Qué hago? ¿Me pego un tiro? Hay que volver a empezar. ¿Qué significa volver a empezar? Doña Otto. Lo dejas enfriar. Exactamente. Se agrega más disolución. No. No. Lo que hace es parar el proceso de calentamiento. Entonces lo deja enfriar. ¿Para qué? Para que se solidifique otra vez, pero no va a estar puro, obviamente. Esto ya sabemos. Perfecto, pero es para que se solidifique. Y de vuelta, la idea es arrancar de nuevo y evitar que digamos, se sobrecaliente o se caliente demasiado rápido ese compuesto. Y por eso, como decía Carlos, es importante agitar permanentemente a medida que se va disolviendo y vamos calentando. Porque por más que sea lento, si dejamos esos sólidos precipitados, va a tener una temperatura que puede llegar a fundirse, siempre agitando y disolviendo lentamente y calentando lentamente. El proceso de filtración, vamos a tener dos etapas de filtración, una filtración en caliente y una filtración en frío. Para filtrar usamos embudos, que es lo más común, los embudos HIT, con papel de filtro, que puede ser doblado de esta forma, que es en 3, o doblado en forma de pliegue, como ven acá. Esta forma de pliegue lo que hace es dar mayor superficie de contacto y va a filtrar más rápido. También podemos utilizar una filtración al vacío, que es un Kitasato. ¿Querés acotar algo? Sí, pero no me sale el cañito del embudo, no me sale el vástago. Vástago. Un embudo con vástago largo. Bueno, pero después yo le explico más adelante de qué usamos en una filtración en caliente. Ah, perfecto. Gracias. Este es otro tipo de filtración, en donde tenemos un Kitasato, un embudo en Bunsen, y lo que hacemos es aplicar vacío. De acá vamos a conectar el vacío, que ya puede ser o una bombita que hace vacío o una trompa de vacío, y conectamos con agua. O sea, cuando les muestro el videito van a ver la trompa de agua. ¿Qué pasa al hacer vacío? Al hacer vacío succiona, entonces vamos a hacer un filtrado mucho más rápido que por gravedad, que era el que vimos recién. En este caso es por gravedad. Y es un filtrado un poco más lento que por presión reducida. ¿Cuál es el problema de que se demore el filtrado en caliente? Pregunta de parcial. ¿Se puede enfriar el filtro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se puede enfriar el filtro? No entendí. ¿Vos entendiste, sí, Lore? Sí, dice se puede enfriar el filtro. Si se pero filtra no entiendo lento, qué. se enfría el filtro. ¿Y qué pasa si se enfría el filtro? Se generan cristales se generan precipitados indeseados, como dice. Sí, puede ser. Bueno, en el chat sí pusieron exactamente lo mismo. O sea, voy a tener digamos, una precipitación anticipada, ¿está? O una cristalización anticipada. ¿Y eso lo buscamos o no lo buscamos? No, porque el filtrado en caliente es un filtrado que se hace para hacer una eliminación de impurezas. Entonces, si vos en el filtrado en caliente se empieza a precipitar, vas a perder tu analito o sustancia que estás tratando de cristalizar. ¿Qué tipo de impurezas queremos filtrar nosotros? Las insolubles. Bien. Bien. Perfecto. Vamos todavía. Por lo menos hay 4 o 5 que están prestando atención. Vamos, sí, vamos sí. Todavía. Vamos, bien. Carajo. Bueno, acá hablamos de la filtración en caliente. La filtración en caliente, el ideal es, como decía el profe Carlos recién, que todo el sistema esté caliente. Entonces tengo que buscar la forma de filtrar en un embudo con un filtro que esté a una temperatura cercana al punto de ebullición, o sea, que no esté muy frío. ¿Por qué? Porque cuando nosotros volquemos nuestra solución en caliente, ese choque frío con el embudo, con las paredes del embudo, va a hacer que se cristalice. Y sobre todo el tema del vástago. En esta etapa buscamos embudos
sin vástago o vástago lo más corto posible. ¿Por qué? Porque el vástago es una zona que suele enfriarse más rápido, entonces muchas veces filtramos y van a ver que en el vástago quedan algunos cristales. Esto le pasa mucho cuando hacemos los prácticos en laboratorio, ahí ven justamente cuando se le queda todos los cristales en el filtro, todos los cristales pegados en el vástago, ¿sí? Entonces la idea es buscar la forma, un método para que todo este sistema de filtración esté bien caliente al momento de filtrar esta muestra. Enfriamiento. Bueno, esto habíamos hablado ya un poco de qué tipo de enfriamiento íbamos a obtener, de qué tipo de cristal íbamos a obtener según qué enfriamiento le damos. Si le damos un enfriamiento lento, si le damos un enfriamiento mucho más rápido, el cristal iba a ser más grande o más chico. Esto lo vamos a controlar de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando en el momento. Lo ideal no es hacer cristales muy grandes para que no nos queden aguas madres obstruidas por dentro. Filtración en frío. Me estoy olvidando algo que quería decir, no sé qué. Bueno, seguramente me voy a acordar y se los voy a decir. Pero tengo esa sensación de que me está faltando información por decir. Filtración en frío. Nosotros filtramos en caliente, separamos nuestras impurezas. ¿Qué pasa si en ese filtro si nos cristaliza algo? ¿Qué hacíamos? Recristalizarlo. ¿Cómo lo Lo lavamos con agua madre para arrastrar la mayor cantidad de cristales posible. Bien. Vuelvo a hacer dos cosas. Puede ser que haya impurezas no solubles que nosotros pensemos que pueden ser cristales que se nos formaron ahí, que es nuestro analito. Lo que hacemos es sacamos esos cristales, los solubilizamos nuevamente, vemos si solubilizan o no. Si solubilizan, bueno, lo volvemos a vertir dentro del Kitasat, o sea, volvemos a filtrar. Si vemos que no son solubles, porque es impureza, lo descartamos. Eso sí estamos en duda. Si vemos que cantidad del analito quedó en el filtro, lo que podemos hacer es solvente caliente, tirarlo por encima para ver si se disuelven y esos pasan. Después, una vez que se filtra, si es necesario, si se agregó mucho volumen, se puede llegar a evaporar ese volumen para que nos quede, para que perdamos menos cantidad de este analito en las soluciones madres. Una vez que nosotros enfriamos, obtenemos estos cristales, lo vamos a filtrar. Por lo general, en esta etapa de filtración, usamos una filtración con vacío, presión reducida, para que saque la mayor cantidad de agua madre, ya que esto sería un contaminante de nuestros cristales. La idea es que queden lo más seco posible sin esas aguas madres. Lo que hace el vacío es succionar, arrastrando la mayor cantidad de estas aguas madres. Los vamos a lavar para sacarles el agua madre que quedó por fuera. Para eso usamos pequeñas porciones de solvente frío y le hacemos 2 o 3 enjuagadas para esta cantidad de solvente. Una vez que tenemos estos cristales limpios, sin cantidad de solvente, o sea, seguimos aplicando vacío. Cuando enjuagamos, el vacío va a salir para que todo este enjuague caiga y sea arrastrado. Los llevamos a estufa, los dejamos ahí para que se sequen, para que se evapore todo el solvente y queden los cristales listos. Una vez que llegamos a esta etapa, lo que hacemos es medir la pureza, la rentabilidad del proceso, pesamos cuánto analito nos quedó. Para empezar, siempre tenemos que tener en cuenta de pesar de cuánto materia prima partimos y cuánto es lo que vamos a recuperar, y en base a eso vamos a calcular el rendimiento de nuestro proceso. Bueno, consideraciones prácticas, creo que ya hemos hablado un poco de todo esto. Cuáles son los problemas que podemos llegar a tener en el calentado, como decía Carlos. Siempre tenemos que agitar y calentando lento para que no se nos funde el soluto. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo hemos hablado un poquito antes. Sí, yo creo que hemos dicho casi todo. Sigo insistiendo que me parece que hay cosas que me faltan. Bueno, le voy a pasar el práctico. Voy a dejar de compartir.
Me avisan cuando se vea. Está un poco lenta mi... No se ve todavía. No va a hacer nada. Acá, yo filtré la primera parte, no sale la filmación, y fíjense en que para poder tirar la solución, cayeron algunos cristales. Para mover estos cristales y seguir haciendo que pasen, lo que utilizo son las aguas madres. No uso solvente nuevo. Fíjense en que acá lo que hago es, ya filtré una parte, pero me quedaron muchos sólidos pegados en mi Erlenmeyer, saco el agua madre, y esa agua madre es la que vuelvo a utilizar para arrastrar los sólidos que me quedaron dentro del Erlenmeyer. ¿Ven? Todo eso blanco que ustedes ven al costado son sólidos. Lo que hago es, con la misma agua madre, los arrastro y vuelvo a filtrar. ¿Por qué usamos las agua madre y no más solvente? Pregunta para los alumnos. ¿Solubilizarían los cristales? ¿Por qué qué? ¿Solubilizarían los cristales? Perfecto. Si yo agrego más solvente, voy a tener más pérdida por solubilidad. Entonces, las aguas madres, como están saturadas, no va a seguir solubilizando. Por eso utilizamos las aguas madres. Fíjense en que yo siempre destapo y después cierro el agua, porque si no, se nos vuelve el agua y se nos va a contaminar esto. ¿Entienden o no? Rompo el vacío, si yo llego a cerrar la canilla, el agua que queda en la manguera se me vuelve acá adentro. Lo que hago es sacar el tapón para romper el vacío y recién ahí cierro el agua de la canilla para que no se me vuelva. ¿Filtraba? Sí, no, filtraba. Pero no, fíjense en la cantidad de cristales que obtengo. Acá vamos a pasar a la etapa de lavado de los cristales. Seguimos con el vacío. Y hacemos enjuagues con pequeñas porciones de solvente puro y frío. Al enjuagarlo hacemos que esas aguas madres se laven y no nos queden con impurezas. Ahora lo que hago es, junto todos los cristales, los paso a una cápsula para luego llevarlos a la estufa y secarlos. Ahí controlamos la temperatura de la estufa. ¿A 40 grados lo pusiste? 40 grados. Y lo dejamos un par de horas, varias horas, para que seque. Una vez que obtenemos los cristales secos, pesamos esos cristales y podemos sacar la pureza y la rentabilidad. Les voy a pasar otro videito. Denme un segundo. Les voy a pasar la primera parte rápido. Y les voy a poner. Acá lo que hacen es sulfato de cobre, que lo disuelven. Y lo que quiero que vean es la cristalización que forma cuando es lenta o cuando es rápida.
Voy a picarlo y haremos una mezcla frigorífica para bajar mucho la temperatura. Y este otro también. Ya tengo aquí el hielo picado y voy a añadirle solución concentrada de cloruro de calcio en agua que sobró de los episodios de las mezclas frigoríficas. Ya que estamos, vamos a ver cómo baja la temperatura. Bueno, ahora está 27,5, que es la temperatura ambiente. Ahora está un poquito. 5,5. Estamos registrando casi 0, 0,1. Voy a añadir un poco de solución. 2,4 ahora ha subido un poquito porque la solución está a temperatura ambiente, unos 28 grados Celsius. Menos 2,1, menos 5,5, menos 7,3, menos 8,2, menos 9,3. Voy a meter este recipiente que hará de cristalizador. Lo que ocurre es que hay fuga, se está perdiendo. Voy a utilizar este termo. Voy a poner un poquito más de solución, que hemos perdido bastante. Dentro voy a poner este recipiente que hará de cristalizador. A ver cómo consigo enfocar, que esto está muy profundo. Apago las luces de arriba que reflejan. Pongo agua alrededor para que haya un mayor contacto entre el cristalizador y el baño refrigerante. Y lo dejo en reposo unos minutos para luego mirarlo de cerca. Saco el cristalizador del baño refrigerante. Aquí lo tenemos. Vamos a acercarnos con una lente macro. Preparo el kit de lentes macro. No hace falta todo eso, Carlos. Estoy viendo. ¿Y la lente macro qué? ¿De la cámara? Porque estamos ante una cámara muy miope, gracias a esa lente. Ya se empiezan a apreciar pequeños cristales. Ahora se aprecian mejor, pero vamos a acercarnos más. Como los cristales están dispuestos a diferentes profundidades, es decir, a diferentes distancias, algunos aparecen enfocados y otros no. Entonces voy a cerrar el iris o diafragma de la cámara para tener una mayor profundidad de campo y que aparezcan más dentro de foco. Ahí se ve bien el tamaño de los cristales. Son cristales pequeños. Voy a meter una aguja de coser para que tengáis una referencia del tamaño de los cristales. Pongo este plano abierto ya sin la lente macro para que tengáis una referencia de los tamaños. Mirad ahora que bien se ve sobre fondo negro. Los cristales se han dispuesto de forma longitudinal, como si fuesen hilos. Ahí se puede apreciar, hasta se ve la formita que tienen los cristales. He vertido sobre nadante, ya veis que por aquí, para evitar que se evapore de forma lenta el resto de la disolución y así evitar una cristalización lenta. Solo queremos los cristales de la cristalización rápida. Y ahora peso otros 20 gramos de sulfato de cobre 2 y vuelvo a hacer una disolución de 50 mililitros como antes. Esa era la cristalización rápida. Rápida, sí, ahora va a ser la Lo voy cristalización a lenta. disolver con la ayuda del agitador magnético que construí en una ocasión. Os pongo una tarjeta por si queréis verlo. No. Está buenísimo. Tiene una barrita magnética que gira al unísono con el imán. ¿Sabes lo que es eso, no? Es un disco rígido. Está buenísima. Da vueltas. Me gustó. Vamos a hacer uno. Sí. A esta temperatura ambiente de 28 grados Celsius no sé si conseguiré disolver todo el sulfato de cobre en el agua. Sí. Pero tenés que dar tiempo nada más. Puesto que a esta temperatura no hemos conseguido disolver todo el sulfato de cobre 2, voy a añadir un poquito de agua destilada, puesto que no quiero cristales pequeños presentes. Otra opción sería filtrar los cristales presentes que no se han disuelto, pero es más sencillo disolverlo con un poquito más de agua. Bueno. No es conveniente darle mucha caña porque esto no es una lavadora y nos puede salpicar. Bueno, pues ya lo tenemos.
este otro imán. ¿Qué quieren hacer? Ah, va a sacar el agitador. Sácalo de arriba. Y vierto la disolución en este cristalizador. Y ahora paciencia, puesto que se tiene que evaporar el agua. Se trata de una cristalización lenta. A ver mañana si tenemos suerte y está ya evaporada. Estamos en verano, hace 28 grados Celsius aquí. Ha pasado un día y todavía es pronto. Hay que esperar más tiempo para que se evapore el agua y queden los cristales de sulfato de cobre 2. Segundo día, llevamos 2 días evaporando, aún queda un poquito. Y observad cómo se está formando un cristal en el centro. Ha habido pérdidas en los lados, por capilaridad en las paredes se hace una capita muy fina que se evapora rápidamente. Y un cristal, sobre todo hay alguno más, y un cristal en medio. Por fin ha llegado el día en el que tengo ya la cristalización lenta finalizada. Ayer no pude venir, luego hoy es el 4.º día. Vamos a ver los cristales. Bueno, esta es la diferencia. Miren la diferencia, ya va a hacer la comparación con cristales chicos, cristales grandes. Me encantan las formitas que tienen. La estructura que tienen. Sí. Estructura rómbica. Rómbica. Está muy buena. Sí, sí. Mira qué buena imagen. Ah, ahí está la cristalización de... Son los cristales pequeños y ahí está la diferencia. Miren cómo se nota. Sulfato de cobre 2, lenta hidratado. Vamos, de vuelta. Pongo la aguja de antes para que tengáis una referencia sobre el tamaño. Fíjense en los tamaños. Cristalización rápida, bien chiquititos, la forma se mantiene. Si ustedes ven los cristales, siempre tienen la misma forma. Cristalización lenta, son unos cristales considerables, el tamaño es muchísimo más grande. El color es por la hidratación, sí. Fíjate, ahí la explica. Quiere decir que está rodeado por 5 moléculas de agua integradas en la red cristalina, es decir, no está húmedo. Si lo calentamos, perderá el agua de cristalización y será... Y se pone blanco. De color. Os pongo una tarjeta con el enlace al vídeo. Voy a coger unos poquitos cristales. Bueno, hasta ahí es la parte que me interesa mostrarles para que vean la diferencia de una precipitación lenta y una precipitación rápida. La verdad que este video marca muy bien la diferencia y vemos bien los tamaños de los cristales, que era lo importante. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Querés que hagamos cortamos acá, hacemos un recreito de... ¿Cómo recreo? 5 minutos, 10 minutos? No sé, ¿qué quiere decir? ¿10 minutos? 10 minutos. Bueno, tanto cristalización como extracción son los dos temas, sí, pero ahora todavía no empecé, sí voy a grabar. Son los dos temas que son ejercicios numéricos, ¿tá? Con lo cual van a tener que hacer cálculos. Entonces necesito que busquen papel y lápiz o virome o lo que quieran, pero necesitan hacer cálculos. ¿Está? Hago una pregunta en general. ¿Ustedes ven todos los videos cuando van a rendir? ¿Cómo hacen? Yo los veo en velocidad súper rápida y los voy tomando nota de las cosas importantes. Eso es lo bueno que el profe lo sube a internet y el video es cortito. ¿Qué significa velocidad súper rápida? No entendí. Bueno, cuando usted lo sube a YouTube... Cálculo de la pureza del sólido. Dijimos que estamos en la parte de analítica, digamos, de cálculos. Bueno, entonces, se define como pureza la cantidad de soluto que yo voy a tener. Recuerden que lo que me interesa a mí es el filtrado en frío, o sea, voy entonces a sacar cuánto tengo de todo eso retenido, el filtrado en frío, de mi sustancia, de mi analito o de mi soluto que quiero cristalizar, que sería XA, la divido por la sumatoria de todo lo retenido en el filtrado en frío. Por supuesto, lo multiplico por 100 porque es un porcentaje, y de ahí voy a tener exactamente lo que se considera como pureza.
Lo que no pusimos, evidentemente, no pusimos lo que es rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento, vamos a tener dos tipos de rendimiento, ¿está? Un rendimiento que se conoce como rendimiento de proceso. Eso significa la cantidad de, digamos, de producto que yo obtengo y lo que me interesa, dividido la cantidad total de producto que con el cual yo inicié ese proceso, en este caso de cristalización. ¿Está? Entonces, y después tenemos el rendimiento con respecto al producto. Por eso vamos a tener un rendimiento de proceso y un rendimiento de producto, que va a ser, el rendimiento del producto va a ser exactamente lo mismo, nada más que respecto a mi soluto, es decir, lo que yo obtuve realmente precipitado en el filtrado en frío, dividido lo que yo, o sea, la cantidad real de ese soluto que yo, con el cual yo ingresé o partí en mi proceso de cristalización. Por supuesto, multiplicado por 100. Bien. Profe, no entendí el de proceso, perdón. El de proceso es simplemente cuánto es lo que realmente obtenés del proceso. Ahí no te interesa el producto, digamos, el componente A, el componente B, sino es todo lo filtrado en frío dividido toda tu masa inicial. Ya vamos a ver algún ejercicio. A ver, vamos a compartir para ver, disculpen, ¿dónde está compartir? Ah, deja de compartir. Bueno, vamos a compartir entonces. Compartir, vamos a, esperen. Bueno, ahí lo hice a mano, simplemente para que lo vean. ¿Cuál es? Yo tengo una masa de un sólido de 2 kilos, pero que está compuesto por, digamos, en realidad por dos componentes, ¿está? Acá le puse 3 porque lo que pasa es que al set le puse que directamente 0% para hacerlo más fácil. Pero que tenía un 90% de A y un 10% de B, o sea, tenemos, hago las multiplicaciones correspondientes, tengo un 1,8 kg de A y un 0,2 kg de B. Lo que yo les voy a mostrar ahora, que es esta tablita, o como quieran llamarlo, este método, es simplemente una forma, digamos, de estructurada de resolver los problemas de recristalización o cristalización. Entonces, nosotros en las columnas vamos a tener cada componente de mi sistema que quiero recristalizar, es decir, mi soluto A y mi soluto B. En este caso, yo quiero o deseo cristalizar el compuesto A. En las filas voy a tener las diferentes etapas que explicó Lorena hace un rato, que sería la situación inicial, SI, es decir, desde dónde parto, cuál va a ser, digamos, la composición de ese sólido que yo voy a recristalizar, perfecto. Después voy a tener, digamos, en la segunda fila voy a tener lo que se conoce como solubilidad en caliente, es decir, cuánto me queda disuelto de cada componente usando la cantidad de solvente que vamos a calcular en un ratito. ¿Está? Después, lo que no puse acá, evidentemente, acá no puse justamente las solubilidades. Lo que pasa es que, bueno, ya les explico de dónde viene este ejercicio, porque en realidad lo hice en un Excel, en una hoja de Excel, para que podamos variar y ahí se pueda ver directamente cómo varían las condiciones, digamos, los resultados. Acá en la tercera fila tenemos filtrado en caliente. Acuérdense, ¿qué va a significar este filtrado en caliente? Va a ser la cantidad inicial menos la cantidad disuelta en caliente. O sea, si yo parto de 1800 y disuelvo los 1800, en el filtrado en caliente voy a tener 0. Por eso una rayita en ambos. Porque ya vamos a ver cuánto es el volumen usado, porque eso va a depender de la cantidad de volumen de solvente que hayamos o que pretendamos usar.
Por supuesto, repito de vuelta solubilidad en caliente. ¿Por qué? Porque sigue estando en caliente una vez que pasó el filtro en caliente. Y después voy a enfriar. No importa si es lento o rápido, eso no me interesa para los cálculos. El tema es que yo voy a considerar cuánto es lo que queda disuelto en ese volumen con el cual yo disolví a la temperatura en frío. ¿Tá? En este caso es 360. Y en el caso del compuesto B siguen siendo los mismos 200 gramos. Bueno, entonces, cuando yo voy a hacer, si recuerdan la gráfica, la diferencia entre la solubilidad en caliente menos la solubilidad en frío, me va a decir lo que realmente precipita y lo que va a quedar retenido en mi filtrado en frío. Entonces va a ser 1800 menos 360, 1440 gramos de A van a quedar retenidos en el filtrado en frío. Ahora, ¿qué pasó con B? B tengo que estar totalmente disuelto en caliente, pero fíjense que también en frío también está totalmente disuelto. Por ende, no queda retenido nada en mi filtrado en frío. Entonces, fíjense acá una característica. La solución en frío son las aguas madres. ¿Tá? O sea, fíjense que yo repetí exactamente la solución en frío. Es decir, que lo que me quede disuelto en frío es lo que se conoce como las aguas madres. Entonces, ¿cuál es digamos, acá fíjense que estos, ya lo vamos a ver en el Excel, pero ¿qué significa estos 10 gramos? Significa que a temperatura caliente, la cantidad de A que me disuelve 100 mililitros de solvente son 10 gramos, ¿está? Pero yo, ¿cuánto tengo? Yo tengo 1800 gramos, por ende, una simple regla de 3, con lo cual yo saco que necesito 18.000 mililitros, o sea, 18 litros, para disolver la cantidad exacta de A, ¿tá? A alta temperatura o a ebullición o como sea. ¿Qué pasa? Ya hicimos toda esta parte. Bueno, entonces tenemos que calcular cuánto va a quedar disuelto en frío. Entonces, ahora parto al revés. Antes yo partía de los gramos, ahora yo parto del volumen, porque yo sé que 100 mililitros me disuelve 2 gramos de A. ¿Tá? Esto sigue siendo disolución de A. 18.000 mililitros disuelve 300 gramos de A, que es lo que yo puse disolución o solución acá en frío. O sea, lo que se me disolvió en A. ¿Estamos? Lo debe, evidentemente, que tiene una solubilidad más alta, por lo cual tiene que los 18.000 se disuelve totalmente los 200 gramos de B. ¿Cómo sería la pureza? La sumatoria, es decir, la pureza sería la sumatoria, es decir, lo que yo obtuve de filtrado en A sobre la sumatoria de todo el filtrado frío. ¿Tá? O sea, 1440 dividido 1440 por 100 me da el 100%. O sea que mi pureza de este proceso, o sea, la pureza obtenida de A es 100%. En cambio, el rendimiento es lo que yo, o sea, rendimiento en A, lo que yo obtuve, o sea, 1440, dividido lo que yo puse de A. O sea, yo obtuve un rendimiento en A del 80%. Y lo que sería con respecto al rendimiento del proceso, que no lo puse acá, sería los 1440 dividido la sumatoria de mi masa inicial. ¿Estamos? O sea que sería dividido 2000, o sea, sería menos, que sería un 70% aproximadamente. Bien, eso sería lo que más o menos para entender cómo es lo que yo quiero ahora mostrar. Entonces vamos a mostrar el Excel, que sería este. Y acá está. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, acá yo lo que es una planillita, un Excel que yo armé simplemente para mostrar si, digamos, decir, de la masa de sólido, cuál es la composición. En este caso ya había puesto C, o sea, si quieren que pusimos que era el 90, era el 80 o el 90%, ay, no recuerdo cuánto
era de... Ay, ¿dónde dejé la hoja? La hoja era... Fijemos acá. Ponemos 0.9. Y acá ponemos 0.2. Y acá ponemos 0. Y entonces se me va a modificar... 0.1, profe. No, disculpen. Sí, tienen razón. 0.1. ¿Tá? Y acá van a ver que son los mismos valores que acabo de mostrar. ¿Tá? Esta es la tablita que me olvidé pasarla a la hoja que yo le puse recién. O sea, ¿cómo se lee esto? En realidad yo lo que usé como solvente, bueno, a ver, en esta parte el docente que habla es un poquito el docente más guacho en el sentido de que la idea es hacerlo pensar un poco. Normalmente en el parcial vamos a tener, digamos, 3 componentes de ese sólido, ¿tá? Y vamos a tener 2 o 3 solventes. Y la tablita va a ser más o menos, acá no puse porque directamente usé el agua, simplemente para que ustedes la vean más o menos como, digamos, como no tengo pizarrón, la idea era hacerlo algo más rápido y más gráfico. Bien, entonces acá tienen cómo analizamos, a ver, ¿qué es lo que quiero yo que entiendan de cómo analizar una tabla de solubilidades? Acá, si recuerdan un poquito el tema de las solubilidades que mostró la profe Lore, esa gráfica del ácido adípico y todo eso, bueno, la idea, en realidad no tenemos curva acá, también tengo, digamos, un Excel con curvas armadas, pero en realidad lo que tenemos acá directamente son los 2 puntos, es decir, el valor que tomamos como disolución en caliente y el valor que vamos a tener como disolución en frío. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Analicemos, supongamos que tengamos C, porque en realidad en este caso no lo tenemos, pero ¿qué es lo que vemos acá? Lo que ustedes tienen que ver en este caso es, en realidad lo que se analiza es la relación, digamos, de cuánto sería como el delta de solubilidad que hay. Estamos entre el caliente y el frío. Fíjense que acá, digamos, si bien se disuelve menos que A que B en caliente, digamos, también se disuelve menos que en frío. Pero se disuelve, digamos, 5 veces, en realidad se disuelve, o sea, se precipita 5 veces más en A que en B, justamente porque la relación entre caliente y frío acá sigue siendo 3 y acá sigue siendo 5. ¿Tá? Entonces hay que jugar un poquito para que vean cuál es lo más eficiente. Por eso, fíjense que permaneció totalmente soluble C en todo el proceso porque las solubilidades de C eran mucho mayor que la de A. ¿Tá? Y acá fíjense la pureza que habíamos dicho del 100% y el rendimiento del 80%, el rendimiento del componente que digamos que hemos cristalizado. Ahora, la composición de las aguas madres es esta. Bien, pero ¿qué pasa si cambiamos? Fijemos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir jugando con A. Entonces, si cambiamos 1 y ponemos 10, o sea que sea la misma solubilidad en caliente, ¿está? O sea que ¿qué me implica? Supongamos así. ¿Qué me implica que A o sea, que B se disuelva tenga la misma solubilidad que A en caliente? Bueno, lo que me está diciendo que, digamos, acá lo que vamos a tener que tener en cuenta es qué cantidad tenemos de cada componente. Entonces, lo que estamos diciendo es que acá se va a disolver. Si yo voy a usar, ustedes recuerden que normalmente en cristalización se utiliza lo que se conoce como el volumen mínimo. Eso es si el docente, el que habla, o la profesora Lorena, pide, si no deja nada escrito en el ejercicio. Ahora podemos pedir utilizar una determinada cantidad de volumen de solvente, ¿tá? Entonces ahí las condiciones de trabajo cambiarían. Pero en este caso vamos a usar el volumen mínimo. El volumen mínimo significa la cantidad de solvente necesario
para disolver mi sustancia problema o mi analito, ¿tá? O mi analito, que sería A, lo que yo quiero cristalizar en caliente, ¿está? Como yo tengo 1800 gramos, necesito 18.000 mililitros, ¿está? Por supuesto, si 100 mililitros me disuelve 10 gramos de B, ¿está? Yo necesitaría 2.000 mililitros y pongo 9 veces más, por ende va a quedar totalmente soluble. Eso para que tengan una consideración. Entonces, fíjense qué pasó acá. Acá, ¿qué pasó? Si yo puse los 18.000 mililitros acá, que esto de dónde sale este cálculo, ese cálculo sale de multiplicar esto por esto dividido haciendo la regla de 3, que es la que hicimos recién. Entonces calculamos los 18.000 mililitros. Entonces de ahí calculé que si se me disolvía, digamos, la cantidad que se me disolvía, ahí la ven en la fórmula arriba, de B. Bueno, entonces repito lo que se me disuelve o lo que queda disuelto en caliente de A, se repite lo que queda disuelto en caliente de B y calculamos lo que queda disuelto en frío de A, que acá sería que toma el volumen y la solubilidad en frío. Está una regla de 3, fíjense, es una regla de 3 simple, y lo mismo pasa con B. Bueno, acá lo que pasa es que acá puse digamos, una decisión para justamente con respecto a si disolvía más de lo que estaba acá, entonces que pusiera directamente lo que quedaba disuelto, que era B. Entonces, ¿cuál es lo que queda filtrado en frío? Fíjense que ahora, como cambiamos la solubilidad, ahora se disuelve menos, algo de B queda precipitado, ¿tá? Entonces, ¿cuánto queda de A? Los 1440, y de B queda los 200 menos 180, que está disuelto en frío, queda 20. Entonces, ahora, la pureza de A antes del 100% ahora bajó a 98,63, pero el rendimiento en A, entonces tendremos que poner el rendimiento en A, es el 80%. Y si quieren pongamos rendimiento del proceso, y acá lo podemos hacer más grandecito, que va a ser igual. El rendimiento del proceso va a ser igual a la sumatoria, o sea, sería suma de... Uy, cualquier cosa puse, disculpen. Suma. Acá fue. Se borró acá en la casilla. No, sí, después de que... Hace para atrás. Bien. Sí, ahí está. ¿No tenés que poner igual? No hace falta. Bueno, sí, suma de esto, que es lo mismo. Sí. Dividido la suma de esto por 100. O sea, sería, bueno, ahí me va a dar 73.000, a ver si le saco los 100 para que me dé porcentaje. Ese es el rendimiento del proceso, 73%. ¿Ah? Bien, bueno. Y fíjense que ahora como también varió la composición de la agua madres. Pongamos otra cosa, sigamos jugando un poquito con esto. Pongamos que tenga es un 0,4 y el otro, para que sea un 100%, 0,6. ¿Qué pasa? Ahora, para disolver todo A, con esta solubilidad yo necesito, que tengo 1.200 gramos, necesito 12.000 mililitros, ¿está? Fíjense qué pasó ahora. Fíjense cómo cambió las condiciones al variar solamente la composición. Es más, hemos perdido pureza digamos, del compuesto A. ¿Por qué? Porque justamente B tiene una solubilidad menor que A en frío, ¿está? Pero ahora supongamos, va a ver que exactamente va a mejorar un poco la solubilidad. Bien, ahora,
¿Se está entendiendo más o menos lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo, o no? Nadie pregunta, son 108 alumnos, 106 en realidad. Sí. Bueno. ¿Están ahí, chicos, o no? No, se me fueron todos. Sí, profe, una pregunta. Ah. ¿Cómo está calculando los porcentajes de A, B y C? Es que les muestro, tengo un ejercicio resuelto, a lo mejor ahí ven cómo calculo. ¿Querés que muestre? Dale. Muestre. Bien. ¿Se ve, chicos? No, todavía no. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Este es un ejercicio para que vean un ejercicio y cómo se va resolviendo paso a paso. A la temperatura ambiente un sólido X es soluble en agua en la proporción de 0,5 gramos en 100 mililitros y de 3 gramos en 100 mililitros a 90 grados centígrados. El mismo está en una concentración de 70% peso en peso en una mezcla, en la que el otro componente tiene una solubilidad a temperatura ambiente de 1 gramo en 100 mililitros, tanto en temperatura ambiente como 90 grados. Tenemos que determinar el rendimiento y todos los otros cálculos. Fíjense que esto no tiene importancia. Acá vamos primero a la tablita de solubilidad, ¿sí? Ponemos 25 grados centígrados, la solubilidad del compuesto A es 0,5 en 100 mililitros, y la del compuesto B es 1 gramo. A 90 grados centígrados, la solubilidad del compuesto A son 3 gramos, y la del compuesto B se mantiene que es 1 gramo. Lo que le explicaba recién el profe Carlos, que lo primero que vamos a buscar es qué volumen de solvente vamos a utilizar para poder disolver esa mezcla. Para esto, lo que analizamos es el volumen que necesitamos para disolver nuestro compuesto de interés. El otro no me interesa a mí. Si yo disuelvo todo si de este no se disuelve todo, no hay problema porque a mí no me interesa disolver ese. Entonces, con la solubilidad de este compuesto y sabiendo que tengo 70 gramos en la muestra, fíjense en que la masa de muestra son 100 gramos, donde tengo un 70% de A y un 30% de B. O sea que tengo 70 gramos de A y 30 gramos de B. Una vez que encontramos por regla de 3, utilizando la solubilidad, el volumen que voy a utilizar, con este volumen saco qué cantidad de mi compuesto o de mi impureza se me va a solubilizar en caliente. Primero analizamos todo en caliente. Una vez que saco qué volumen voy a utilizar para disolver mi muestra, voy a analizar en frío. Con este volumen que yo calcule, que es este, ¿cuánto se me va a disolver de mi compuesto de interés en frío? Si se me disuelve 0,5 gramos en 100 mililitros, en estos 2.300 mililitros, tanta cantidad. También voy a hacer lo mismo con la impureza. En frío, con este volumen, ¿cuánto se me va a disolver? Y entonces acá armamos la tablita. Y ponemos, situación inicial, tengo 70 gramos de A y 30 gramos de impureza. ¿Cuánto se solubiliza? Se me solubiliza todo, y en este caso, yo puse que se me solubilizaban 23,33 gramos, ¿sí? Fíjense que se me solubiliza menos de lo que yo en realidad tengo. O sea que algo de la impureza voy a retener en mi filtro en caliente. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hay alguna duda? No, profe. Vamos bien, listo. Entonces, yo inicialmente tengo 30 gramos, solamente de mi impureza disuelvo 23,33, o sea que mi filtro en caliente voy a retener esos 6,67 gramos que lo vamos a retirar y lo vamos a desechar. Entonces, ¿qué dijimos? Que en caliente me quedan 70 gramos y 23,33. En frío, habíamos dicho que en frío solamente se me solubilizaban 11,67 gramos de A y 23,33 gramos de B. O sea que B me va a quedar todo soluble. Cuando hagamos el filtrado en frío, B va a pasar directamente a agua madre, no queda nada retenido. En cambio, de A me quedan 58,33 gramos. O sea, la diferencia de lo que estaba en solución menos lo que queda solubilizado. Cuando calculamos rendimiento, que es el rendimiento global, ¿cómo lo calculé? La masa es la masa que yo recuperé, el total que recuperé. Si acá hubiésemos recuperado algo, tendría que sumar esto más la impureza, o sea, la masa total que yo recupero por 100 dividido la masa inicial. Yo partía de 100 gramos, de esos 100 gramos que inicialmente puse, ¿cuánto recuperé? No importa si está impurificado o no. En este caso me quedó puro, pero si hubiese quedado impurificado es
de mi masa inicial, ¿cuánto yo recuperé? ¿Qué peso recuperé? Entonces ahí saco el rendimiento global. Por ejemplo, bueno, este es otro ejemplo que también partimos de 40 gramos de muestra, nos da la solubilidad en agua a 17 grados y a 100 grados centígrados, tanto de la muestra de interés como de la impureza. Y fíjense que acá me pide que primero saque el rendimiento utilizando el volumen necesario, el mínimo volumen, y después me pone un volumen fijo. Lo primero que yo hago es mi tablita de solubilidades. Sabemos que a 17 grados del compuesto A se me disuelve 0,21 y del compuesto B 2 gramos, a 100 grados, que es el punto de ebullición, 46,2. Y bueno, hacemos de vuelta. Primero calculo el volumen mínimo que voy a utilizar. Esto del volumen mínimo porque recuerden que si usamos mucho volumen de solvente, perdemos soluto en las aguas madres. Por eso es que calculamos siempre el volumen mínimo y trabajamos durante todo el proceso con este volumen mínimo. Acá hacemos de nuevo, analizamos cuál es el volumen mínimo que vamos a utilizar en base al compuesto A, que es mi compuesto de interés, tanto del compuesto A como de la impureza. Analizamos en frío con ese volumen cuánto se me va a solubilizar del compuesto A, del compuesto de impureza, y volvemos a analizar la gráfica. Lo que les quería mostrar acá es, acá usé un volumen mínimo de 78,26 mililitros. Recién el profe Carlos le explicaba de que si nosotros le decimos que determinemos cuál es la rentabilidad, si le damos un volumen determinado, por ejemplo, en este caso decía, si utilizamos en la recristalización 100 mililitros de solvente. No nos decía que utilicemos el volumen mínimo, sino que directamente con 100 mililitros. ¿Qué porcentaje de recuperación de cristales o qué rendimiento teníamos? Usábamos 100 mililitros. Entonces, el mismo ejercicio, utilizando 100 mililitros, fíjense cómo disminuye el rendimiento. Acá es 89,47, utilizando 100 mililitros de volumen, en cambio acá es 89,59. Disminuye poco en este caso, pero disminuye. ¿Por qué? Porque nos va a quedar más cantidad disuelta en nuestras aguas madres. En este caso tenemos pérdidas altas. Tengo estos ejercicios. Iba a hacer uno con distintas etapas de recristalización y no tuve tiempo. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Hay una cosa. No escucho. Acá volumen está. mínimo. Es en base a la solubilidad en caliente. Recuerda que nosotros vamos a partir de una solución en caliente. Entonces tengo que saber qué volumen de solvente me va a disolver toda esta masa que yo tengo. Del analito que vos querés cristalizar, ¿no? ¿Quedó claro? Bien. ¿Alguna otra consulta que justo se sobrepusieron las voces? Sí, profe, en el rendimiento, ¿no? En el rendimiento que está más abajo. Sí. ¿Cómo se haría la fórmula ahí del porcentaje? Porque no, me pierdo un poco. ¿Se harían los 40 gramos, se harían el 100%? Claro. ¿Cómo se haría? 40 gramos son el 100%. A ver si. Vamos a ver. ¿Sí? 40 gramos el 100%. Es el rendimiento global. Ah, o sea, porque me confunde un poco. Se haría 35 gramos por 100 sobre 40. Eso sería, así sería el rendimiento. 35 sobre... Por no, 100 sobre... no. 35 sobre 40 por 100. No. Es lo que vos tenés al final por 100 dividido tu masa inicial. Claro. Ah, listo, ahí está. Bueno, ahí está. Es simple. Es como digamos, si en 40 gramos yo tengo el 100%, en los 35 gramos, entonces es este por este sobre los 40. Es la regla de 3 simple. Sí, pero me confundo y por eso le pregunto. Ah, bien. Sí. La regla de simple te queda así, es lo que vos obtuviste, que es esto, la masa final que obtuviste, por 100 dividido tu masa inicial. Yo siempre... O sea, la masa que queda en el filtrado en frío. En el filtrado, claro. correctamente. Tenemos impureza, vamos a sumar estas dos.
Supongamos que acá nos quedó 2 gramos, entonces va a ser 37,83 por 100 dividido 40. Siempre tenemos que sumar estas dos. Pero en ese caso ahí no se haría la pureza del 100%. ¿Cómo? No, en este caso la pureza sería distinta, sería menos pura, porque acá nos va a quedar algo de impureza. Recuerde que esto chicos está todo en un mismo filtro, o sea, no tenemos separado, lo hacemos separado por una cuestión de entenderlo, pero imagínense que tenemos un filtro con cristales mezclados, cristales de impureza y algunos cristales de la sustancia que queremos cristalizar. Esto está todo junto. Es un filtro donde vamos a tener todos los cristales, con impurezas y todo. Entonces lo que hacemos es pesar finalmente lo que nos quedó en ese filtro y relacionarlo con la masa inicial. Yo partí de 100 gramos en mi proceso y al final de mi proceso, ¿cuánto obtuve? 80 gramos. ¿Con cuánto de pureza? ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, sí. Siempre el dato que está en la solubilidad en caliente, en el 2, es el mismo dato que se repite en el 4, ¿no es cierto? En el 2, el mismo. Ahí en la tablita. Siempre. Sí. Sí. Acá. Sí. Sí. Y después, el dato. Claro, ese siempre es el mismo. Bien. Sí. Y después el dato de las aguas madres. Y el también son iguales. Y este. Sí, esos también siempre iguales. Siempre igual. Claro. Bueno. Y esos archivos. Recién que la solubilidad en frío es justamente la composición de las aguas madres. Sí. ¿Y estos archivos los van a subir a la V? Sí. Sí. Se sube todo, no hay drama. Tendríamos que ver, o vos tenés abierto el apunte para que ellos hagan en realidad, digamos, el ejercicio 1 del ácido benzoico. A ver, ahí lo abro. O si querés, yo lo tengo. Profe, antes que abra el apunte, una consultita sobre la pureza. Sí. Para sacar el porcentaje de pureza, se haría la masa de la sustancia que nos interesa por 100 sobre la masa del filtrado en frío. Exactamente, todo en el filtrado en frío. La pureza se saca de la etapa 6, o sea, la sumatoria en este caso de A más I dividido, sería A dividido la sumatoria de A más I por 100. Listo, perfecto. Ahí está. Muchísimas gracias. De nada. Si comparte. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Vale. ¿Me puede mostrar en el Excel de Poncio cómo hizo la concentración de las aguas madres? ¿Compartí vos, Carlos? Sí. Sí, por eso diciendo, compartí vos, así ven. Sí, acá está. Bueno, ¿esto? ¿La composición de las aguas madres? Sí, esas. O sea, ¿tiene en cuenta el disolvente o no? ¿Cómo? Ah, está bien, ese quedó igual, por eso no me cerraban los números. Antes no se habían cambiado y no me cerraban los números. No, o sea, esto es en base, fíjate la fórmula, es esto dividido la suma de esto. Sí, es A y B, no sabía si tenía en cuenta el disolvente o no, o qué tipo de fracción. No, ¿cómo voy a tener en cuenta el disolvente? Es una composición de una solución. Te interesan los solutos. ¿Está? Hay una cosa que no dijimos, digamos, tanto acá en la parte de resolución como en la teoría, que normalmente, eso hay que tener en cuenta, normalmente se utilizan o se vuelven a utilizar las aguas madres para la próxima cristalización. ¿Por qué se puede volver a utilizar las aguas madres si ya están contaminadas? A ver, ¿alguien me puede decir? Porque al ya estar saturada no se volvería a disolver, entonces sería más fácil cristalizarlo. No entendí. Disculpa. Que si vuelvo a usar, participar, pero no entendí. Que si vuelvo a usar las aguas madres al estar ya sobresaturadas,
Si vuelvo a cristalizar, digamos, no se volvería a solubilizar, que si usara el disolvente disculpa, capaz que me expresé mal. Vamos vuelta. ¿Por qué es conveniente usar las aguas madres como solvente para una segunda etapa de cristalización? Porque no se solubilizaría, ya está saturada. No. Para seguir utilizando lo que sobró de nuestro componente en las aguas madres. Me está gustando más. Exactamente, la idea es esa. A ver, lo que quiero que entiendan es que está bien, vos me puedes decir, pero yo si quiero hacer otra etapa de cristalización y quiero disolver la misma cantidad de soluto, voy a tener que agregar agua, digamos agua o solvente fresco, sí. Pero, ¿cuál es la idea? Ustedes siempre piensen que, fíjense, la diferencia de solubilidad. 240 frente a 1200, o sea que esa agua madre todavía tiene la capacidad de disolver 960 gramos de la sustancia que quiero cristalizar, sin agregar solvente, Esa es la ventaja que tiene usar agua, digamos, reciclar o reutilizar las aguas madres para una segunda etapa de cristalización. ¿Se entiende? No. No. A los fines prácticos para resolver el ejercicio. No lo vamos a pedir. Yo lo estoy diciendo como los fines prácticos para que ustedes tengan presente en el caso de que usen algún proceso de cristalización en algún futuro cercano. Tampoco se entiende eso. Se supone que se van a recibir ingenieros. Eso es lo que quiero decir. A ver, en el chat hay 3. ¿Qué están preguntando? ¿Cuánta fe nos tiene, profe? Yo, por supuesto, para tener más rendimiento. En realidad, claro, es para tener más rendimiento, porque si ustedes piensen que si yo hago 2 procesos, está bueno eso, si yo hago 2 procesos de recristalizar los, digamos, los 1200 de A, voy a gastar 24.000 mililitros, 24 litros de agua. En cambio, si hago una cristalización y después vuelvo a usar las aguas madres, ya tengo, supongamos que sea ideal, ya tengo 12.000 mililitros y tengo la capacidad de disolver 960 gramos de A, para lo cual solamente necesito calcular cuántos mililitros necesito para disolver 240 gramos de A. ¿Se entendió? No. Solamente eso. En este caso vos pusiste un ejemplo como es agua, pero si estamos usando un solvente, con el costo que tiene el solvente ahí, se nota en lo que está diciendo Carlos. ¿Cuánto ahorramos por usar solamente 1.200? Tendríamos que hacer un ejercicio así. Sí, ¿no? Estaría bueno. Para el parcial, está bueno eso. Está bueno. Uno dice, bueno, es agua, tal uso, es que es gratis, le usamos la cantidad que queremos, pero como hablamos de solventes caros, ahí vemos qué hacer, qué artilugio usar para poder reducir el costo de esto, para poder usar la menor cantidad de volumen. Lo que explica vos está bueno, porque si usamos esas aguas madres, estamos utilizando ese solvente y vamos a tener 2 ventajas. Primero, que no estamos gastando tanto solvente, y otra, que ya al estar saturado en el frío, no es que vamos a perder muestra en volver a enfriar, sino que ya va a quedar saturado. ¿Querés que hagan un ejercicio los chicos? Esa es la idea, por eso quería compartir el apunte. Acá lo compartí yo. Yo lo que quiero ver si pueden resolver el ejercicio, el punto 6.10, el ejercicio 1, el que estoy marcando, ¿está? Quiero que primero lo resuelvan teóricamente. ¿Qué entienden del ejercicio? Léanlo. Ahí lo tienen. Si quieren lo podemos ampliar un poquito más. Para los chicatos, como yo. Ahí lo tienen. ¿Está? ¿Hay gente todavía escuchándonos? Ah, sí, hay 102. No sé.
Gente hay, ahora si nos escuchan, ese es otro tema. Es otro tema. O se nos durmieron todos o se fueron a cenar. Están viendo la serie en Netflix todos. No, esperemos que no. Si usa menos agua, va, digamos, a disolver, menos cantidad, va a quedar, digamos, porque hay menos volumen de solvente, va a haber menos agua, menos soluto disuelto a 10 grados. En cambio, el otro, fíjese la diferencia, 2,75 frente a 6,8. O sea que va a tener, digamos, mayor cantidad de agua o de solución en caliente, por lo cual va a haber mucho más soluto disuelto en frío. ¿Está? A ver, tendría que hacer en el Excel, pero no sé cómo hacerlo rápidamente. Bueno, traten de hacerlo ustedes y yo voy a tratar de hacerlo como si fuera el alumno 1 y el alumno 2, situación inicial. Uno es, si son 10 gramos. Creo que no sé si sería mucho pedirle, pero podría poner el esquema de los pasos, el de filtrado en frío, filtrado en caliente. Sí, cómo no, espera. Está acá arriba. Ahí está. Pues ya me perdí el ejercicio. Si quiere le dicto los datos. Son 10 gramos de ácido benzoico. Sí. En la situación 1 tienen solubilidad en frío 0,21 gramos. Sí. Y el otro es 2,75 a 80 y 6,8 a 95. Efectivamente. Bueno, ya está, no es tan complicado. Ahora tengo que... de gente. Bueno, seguimos haciendo ejercicios. A ver, ¿algún otro cuestionario teórico? ¿Cuántas recristalizaciones deberán hacerse para obtener el 2? Para obtener una sustancia con una pureza mayor al 99%, para no decir 100%, si dicho compuesto está en una concentración de 60% pp, siendo el peso de la mezcla 20. Y acá tenemos los datos. ¿Tá? La impureza, 20 gramos cada 100 mililitros, se disuelve en caliente y en frío 10 gramos. Y mi soluto importante o mi sustancia problema, 20 cada 100 y 4 cada 100. A ver, hagan ese. A ver, acá en la segunda cristalización, fíjense de dónde parte de este dato, que es esto lo que yo voy a cristalizar nuevamente. ¿Está claro? Recuerden que Lo que pasa es que no lo terminé. Bien, pero recuerden que esto que tiene acá el profe marcado en amarillo es lo que nos queda en el filtro. Tenemos el filtrito, sacamos esos sólidos y volvemos a empezar el proceso. Que sería esto. Perfecto. ¿Qué van a tener que calcular? Nuevamente
qué volumen de solvente van a utilizar para poder disolver esta masa que tenemos, que tienen ahí marcada en la segunda cristalización, ahí, donde muestra el profe Carlos. Con los mismos datos anteriores de solubilidad vamos a buscar cuál va a ser el volumen necesario para disolver la nueva masa del compuesto A. Y el resto es todo igual. ¿Tá? Y fíjense que acá cambió bastante, ¿no? O sea que se me... Ah, no, mejoró un poco la pureza, un 4%. Bien. ¿Ah? Acá dice que Vale. se entendió bien, no es tan difícil, bien. Ah, ¿eso están diciendo? Perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces, gente, después subiremos todas las cuestiones, ya subiremos algunos ejercicios.